El almacén era un congelador en invierno y un horno en verano, y durante 5 años fingí que ese era todo mi mundo mientras cargaba camiones, organizaba inventario y procesaba pedidos en Chin Logistics, la empresa familiar que nunca tuvo un lugar para mí más allá del trabajo más básico, porque aunque me gradué con honores y una deuda enorme, no venía de las universidades correctas como mis hermanos, Kevin y Jennifer, los favoritos, los ejecutivos sin experiencia que recibieron cargos importantes desde el primer día, mientras a mí me ofrecieron el almacén como si fuera caridad, un salario mínimo disfrazado de oportunidad, sin beneficios y con la expectativa silenciosa de que me conformara con ser invisible, así que me convertí en eso, en alguien que observaba en silencio como la empresa de mi abuelo, una compañía sólida pero estancada, se quedaba atrás en una industria que cambiaba rápido, atrapada en sistemas antiguos, decisiones mediocres y una confianza peligrosa en un legado que ya no era suficiente. Y mientras ellos jugaban a dirigir, yo aprendía desde el suelo, viendo errores, detectando oportunidades, entendiendo el negocio mejor que cualquiera de ellos, pero sin decir una palabra, porque nadie me escuchaba, y en lugar de eso invertí cada dólar que podía ahorrar, guiado por un amigo que sí vio algo en mí, que me enseñó a pensar a largo plazo, a arriesgar con inteligencia, a confiar en el crecimiento silencioso, y así, poco a poco, lo que empezó con pequeñas cantidades se convirtió en algo mucho mayor, hasta que una apuesta arriesgada en una empresa de biotecnología multiplicó mi dinero y cambió todo, y mientras mi patrimonio crecía hasta millones, yo seguía siendo el chico del almacén, el que conducía el mismo coche viejo, el que nadie miraba 2 veces, hasta que la empresa empezó a hundirse, perdiendo clientes, acumulando deudas, tomando decisiones desesperadas, y entonces apareció la solución, un socio silencioso dispuesto a invertir 3 millones a cambio del 75% de la compañía, un trato terrible que aceptaron sin cuestionar, sin investigar, sin imaginar siquiera quién estaba detrás. Y ese socio era yo, oculto tras estructuras legales diseñadas para mantener mi identidad fuera de alcance, el dueño mayoritario de la empresa mientras seguía cargando cajas bajo sus órdenes, observando cómo usaban el dinero como si fuera suyo, comprando lujos, tomando malas decisiones, celebrando éxitos que no entendían, creyendo que habían salvado la empresa por sí solos, hasta que llegó la oferta de compra, 45 millones por Chin Logistics, un acuerdo que los llenó de orgullo, que confirmaba su ilusión de grandeza, un trato que no podía cerrarse sin mi aprobación. Y cuando finalmente se dieron cuenta de eso, cuando el abogado explicó que el socio silencioso debía autorizar la venta, la verdad entró en la sala como una tormenta silenciosa, porque ese socio estaba allí, en la habitación, y era yo, el hijo ignorado, el trabajador invisible, el dueño del 75% de todo lo que creían controlar, y vi cómo sus rostros cambiaban, cómo la incredulidad se convertía en miedo, cómo las certezas se derrumbaban, y cuando me preguntaron si era verdad, simplemente dije que sí, sin levantar la voz, sin dramatismo, porque no hacía falta, la realidad hablaba por sí sola. Y entonces llegaron las preguntas, la negación, la acusación, pero también la verdad que nunca quisieron ver, que nunca se molestaron en descubrir, que él fracaso que veían en mí era solo su propia ceguera, que mientras ellos me descartaban, yo construía algo más grande que todos ellos juntos, y cuando llegó el momento de decidir, cuando entendieron que el futuro de la empresa dependía de mí, aprobé la venta, pero con condiciones, porque el poder no era venganza, era responsabilidad, y decidí que ellos recibirían su parte del dinero pero no sus puestos ejecutivos, porque no los merecían, porque sus decisiones habían demostrado lo que realmente eran, y en cambio protegí a los trabajadores, a los que sí sostenían la empresa con esfuerzo real, y cuando todo terminó, cuando el acuerdo se cerró y el dinero se repartió, me fui sin mirar atrás, dejé el trabajo sin ceremonias, dejé a la familia que nunca fue realmente mía, y construí algo nuevo, un fondo de inversión, una vida distinta, rodeado de personas que sí ven valor donde antes solo había silencio, mientras ellos intentaban volver, con mensajes, llamadas, intentos tardíos de conexión, que ya no significaban nada. Porque lo que rompieron no era solo una relación, era la posibilidad de tener una, y al final entendí que el verdadero aprendizaje no estuvo en el dinero ni en la victoria, sino en el almacén, en esos años de frío y calor, de invisibilidad y observación, donde aprendí que el valor no lo define el reconocimiento, que la paciencia puede ser más poderosa que el talento visible, y que a veces, la persona que nadie ve es la que sostiene todo, la que decide el destino, la que, en silencio, ya ha ganado mucho antes de que los demás entiendan el juego.